Bueno, casualmente hablando de aminoácidos, uno utiliza las proteínas para extraer de ahí los aminoácidos, como les dije anteriormente. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes, ya lo van a estudiar bien a fondo cuando estudien la química, los fundamentos de alimentos. De esos 20 aminoácidos, 10 son esenciales, 9 o 10, según como se lo mire, 9 o 10 son esenciales, que es este listadito que tenemos acá. Histidina, lisina, leucina, isoleucina, triptofano, treonina, fenilalanina, metionina, arginina y valina. Bueno, cuando hay carencias de proteínas se pueden generar algunas enfermedades, así como vimos en los hidratos de carbono, las enfermedades que se podían producir por el consumo excesivo, acá por carencia puede generar alguna enfermedad. Obviamente que también un consumo excesivo no es bueno, porque puede generar algún otro tipo de trastorno que no lo vamos a analizar hoy, pero cuando ya vean la materia de nutrición también lo van a estudiar. Por ejemplo, está la enfermedad de Kwashiorkor, que es de Ghana, de ahí viene del lenguaje Ghana, que usan en Ghana, país africano, y se observa comúnmente en niños, digamos, cuando nace el segundo hijo de la mujer, se produce esta enfermedad, porque lo tiene que destetar para alimentar al segundo hijo. Entonces este primer hijo lo empiezan a alimentar con muchas harinas que son ricas en hidratos de carbono, pero muy deficientes en proteínas. La característica de esta enfermedad se da por la zona abdominal muy abombada, y eso se debe a que se produce una retención de líquido. Por esta falta de proteína comienza el líquido a pasar a la cavidad abdominal, se acumula y da esa característica de esta enfermedad. Bueno, además también se puede observar que la coloración del cabello es rojizo y un poco de despigmentación en la piel. Son las características de esta enfermedad por carencias en proteínas en la dieta. Con respecto a los lípidos, otro de los macronutrientes, bueno, acá les coloqué algunas fórmulas para que las tengan presentes. Los lípidos. El colesterol es un lípido. Muchas veces desde el punto de vista nutricional el colesterol es como mala palabra, pero en realidad no lo es tanto. O sea, el exceso de colesterol o algún problema en los niveles de colesterol en sangre sí genera problemas, pero el colesterol es un nutriente muy importante para el organismo. Nuestro organismo lo fabrica, lo puede fabricar, pero también lo incorpora con los alimentos. Y ese colesterol forma parte de todas las membranas de las células y ayuda a regular su fluidez de todas las membranas de las células. Así, fíjense lo importante que es el colesterol. Además, es un intermediario en la biosíntesis de hormonas esteroideas, que son las hormonas sexuales. También es intermediario en la síntesis de los ácidos biliares y de algunas vitaminas. Así que el colesterol es una molécula muy importante desde el punto de vista nutricional. Obviamente que el exceso de colesterol circulando en sangre trae algunos problemas, digamos, que van a afectar a la salud. Después tenemos acá los triglicéridos. El glicerol, el ácido graso, que forman los triglicéridos. Esta es la molécula energética de reserva de mayor poder energético. Los lípidos son los que mayor energía concentran, aportan 9 kilocalorías por gramo. Más del doble que lo que puede aportar o una proteína o un hidrato de carbono. Los componentes en cuanto a la estructura química que van a aportar son carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunos casos fósforo, porque están los que se denominan fosfolípidos, que son los constituyentes de las membranas celulares. Esos fosfolípidos aportan fósforo o fosfatos al organismo. La función principal, volvemos a lo mismo, energética, pero no son las únicas funciones que tienen, Constituyentes de membranas, como los fosfolípidos, vitaminas liposolubles, que son derivadas de los lípidos, el colesterol, dentro de los lípidos, los ácidos biliares, derivados de la degradación del colesterol, y en los alimentos tienen una función que es aportar sabor y textura, además de la propiedad de aporte energético que tienen. Bueno, los alimentos fuentes, los aceites vegetales, 100% lípidos. Las carnes son muchas veces ricas en grasas, no todas, pero en gran parte aportan grandes cantidades de grasa. Bueno, la mayonesa,
La mayonesa es un alimento preparado con aceites vegetales y huevo. Obviamente tiene un limón entre sus ingredientes para darle, resaltar el sabor, un poquito de sal y algunos otros aditivos que se le agregan a la mayonesa. Siempre hay que estar pensando la mayonesa como un alimento calórico por la gran cantidad de aceite. El huevo, que también aporta muchas calorías, es un alimento, es un aderezo muy buscado, muy consumido por la población, y siempre se está pensando, bueno, ¿cómo hacemos para tener una mayonesa con menor aporte calórico? O qué versiones de mayonesa podemos sacar para, digamos, hay tanta competencia, es un producto muy fácil de preparar, entonces las góndolas están llenas de marca, hay mucha competencia, las utilidades que dan, digamos, la comercialización de este producto, también, digamos, hace que haya que agudizar el ingenio para generar, digamos, nuevos productos que sean más competitivos y que entusiasmen a los consumidores. Los frutos secos son muy ricos en lípidos. La nuez, por ejemplo, tiene 65% de aceite, una almendra 45%, la avellana 60% de aceite, el maní 50%. Son muy ricos en aceite. También son aportes, en muchos casos, de proteína, fuente de proteína. La manteca, ni hablar, las margarinas, las carnes de pescado también suelen ser ricas en grasa, algunas, otras no tanto. Por ejemplo, la merluza es muy baja en contenido de grasa, mientras que hay otros peces que aportan mucha materia grasa como alimento. Los snacks son muy ricos en materia grasa por el método de preparación que tienen, la mayoría es por un proceso de fritura y normalmente absorben mucho aceite de la fritura, por lo cual el aporte en grasa es muy alto. Bueno, en cuanto a la salud, vamos a hablar de la parte positiva que tienen los lípidos, por ejemplo, los ácidos, o lo que es necesario, por ejemplo, los omega 3. Todo el mundo ha escuchado hablar de omega 3 y muchas veces no se sabe lo que es un omega 3. Bueno, son los ácidos grasos cuya última insaturación está a 3 carbonos del carbono omega, por eso se llama carbono omega 3. Tenemos el ácido linolénico, aportado por los vegetales, las nueces, la soja tiene también, el lino y el aceite y la chía, sobre todo sus aceites, también los granos, pero el aceite tiene un aporte muy importante de omega 3. Son los que mayor cantidad aportan en sus aceites. El aceite de canola también aporta algo de omega 3 y los organismos marinos, sobre todo de zona fría, tienen elevados contenidos de omega 3, pero no del linolénico, sino del EPA y el DHA, porque el linolénico es en plantas, mientras que el EPA y DHA es rico en organismos marinos. Estos ácidos grasos EPA y DHA tienen funciones muy importantes, como por ejemplo, la vamos a listar acá, regulación de la función a nivel cerebral. Se considera que son muy importantes para el desarrollo de la inteligencia, por eso es muy importante que los niños consuman este tipo de ácidos omega 3, porque es cuando se desarrolla el sistema nervioso, el cerebro y la inteligencia. También tienen que ver con un desarrollo óptimo de la vista y con la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son compuestos muy importantes en numerosos órganos de nuestro cuerpo. Tienen que ver también con el sistema nervioso, con la conexión entre, digamos, el sistema nervioso. Tiene funciones antiinflamatorias. Bueno, el DHA forma parte de las membranas celulares, tiene que ver con la fluidez de la membrana, también tiene que ver con el desarrollo visual y con una buena gestación y con el tema importante en el consumo en la infancia. Bien, vamos a continuar con los que se denominan omega 6. Acá tenemos las distintas fuentes de omega 6, que el principal representante es el ácido linoleico. También tenemos el GLA, que es el ácido gamma linolénico, y
el AA, que es el ácido araquidónico, que es de 20 carbonos, mientras que este y este son de 18 carbonos. Los alimentos fuentes que tenemos, por ejemplo, el girasol, el aceite de girasol, el aceite de soja, el aceite de maní, el que no es alto oleico, el maní común, el aceite de maíz, también es muy abundante en los frutos secos, el aceite de nuez, en el de avellana, el de almendra, todos los frutos secos, la parte aceitosa es también rica en omega 6. Tanto el omega 3 como el omega 6 son ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa eso? Lo mismo que los aminoácidos esenciales. Nuestro organismo no los fabrica y hay que consumirlos junto con los alimentos para poder tenerlos disponibles con todas las funciones importantes que ellos tienen dentro del cuerpo. Por ejemplo, el ácido gamma-linolénico es un componente de la membrana celular, tiene mucho que ver también con la fluidez de la membrana, aumenta la fluidez, es precursor de las prostaglandinas, como también vimos en el caso de los omega 3, lo mismo que el ácido araquidónico, es precursor en la síntesis de las prostaglandinas. Bueno, acá simplemente le traje toda una serie de mensajes, carteles, para que ustedes tengan información de estas propiedades que tienen sobre la salud, la nutrición y la salud, el consumo de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Nuevamente este cuadro tiene que ver con la síntesis de las prostaglandinas. Por ejemplo, el LEPA. Acá están las siglas para que ustedes puedan ver los nombres. Bueno, esto significa que son ácidos grasos esenciales. Tenemos el ALA, que es el ácido alfa-linolénico, el EPA, que es el eicosapentaenoico, y el ácido, que es LEPA, y el ácido docosahexaenoico, que es el DHA. Estos son los de los organismos marinos, este es de aceites vegetales como el lino y la chía. Después tenemos el ácido linoleico, el LA, el GLA, que ya lo vimos, el gamma-linolénico, y el AA, que es el ácido araquidónico. Este de 20 carbonos, estos son de 18. Este también de 18, este de 20 y este de 22 carbonos. Bien. Bueno, las funciones que tienen, por ejemplo, antiinflamatorio, regulan la fluidez de la membrana, disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayudan a disminuir el colesterol sérico, el que encuentra en sangre, lo mismo que los triglicéridos en sangre, disminuyen la presión arterial, el riesgo de trombosis, de formar la placa ateroma, del riesgo de contraer arritmias en el corazón y de las de muerte por infarto. Bueno, acá están los niveles recomendados. Por ejemplo, una mujer normal necesita consumir de estos omega 3 1,2 gramos al día. Una mujer gestante de 6 meses entre 1,5 a 2 gramos por día. Una mujer gestante del tercer trimestre de 2 a 2,5 gramos por día. Y en lactancia de 2 a 2,5 gramos por día. Nuevamente en esta tablita lo que dijimos que tenía que ver con la síntesis o biosíntesis de las prostaglandinas, donde el EPA se convierte en este precursor PEG3 y bueno, las funciones que tiene la prostaglandina. Mientras que la de la otra familia, los omega 6, que también ayuda a la síntesis de prostaglandina, pero la tipo 1 y tipo 2, y acá está el GLA, que forma también la PGE1, y las funciones que tiene, que son las funciones de todas las prostaglandinas. Bueno, las vitaminas. Teníamos los macronutrientes por un lado, los micronutrientes por otro. Las vitaminas están dentro de los micronutrientes. Son compuestos que nuestro organismo no los puede sintetizar, hay que consumirlos con alimento y solamente que estos en pequeñas cantidades que aporten los alimentos son suficientes para cumplir su función. Tenemos vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Dentro de las hidrosolubles tenemos las del complejo B, niacina, riboflavina, folatos, ácido pantoténico, cobalamina,
piridoxina y la tiamina. Cada una tiene un número, ya la vamos a ver a continuación, qué número tiene cada una de ellas, la B1, la B2, la B3, etc. Después tenemos la vitamina C o el ácido ascórbico y las vitaminas liposolubles, donde encontramos la A, la D, la E y la K. Estos son los alimentos fuentes. Por ejemplo, la vitamina B y C encontramos mucho en frutas, verduras, en harinas, en legumbres, mientras que las liposolubles, los alimentos que son grasos, porque están normalmente acompañando a la grasa. Por eso lo encontramos en la manteca, en los huevos, en los aceites, en la leche, en carnes, carne de pescado, carnes rojas,